bien, así de esta forma vamos a dar inicio entonces a lo que es el compartir la escritura en este día juntamente con ustedes, ¿ya? Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor aquí en la Biblia, ¿ya? Y vamos a estar, ¿verdad?, viendo lo que el Señor, ¿verdad?, quiera compartir hacia con todos nosotros y que podamos aprender realmente a través de su palabra, a través de lo que Él quiere enseñarnos, ¿verdad?, siempre, cada día, cada instante, cada momento, y poder entonces ver a través de los libros de la Escritura y a través de los capítulos, los versículos, realmente qué es lo que la Biblia quiere decir y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a compartir entonces la Escritura y vamos a darle como un nombre a este tema que vamos a compartir en este día: la manifestación de Jesucristo. Y leemos entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Y le damos lectura en el nombre que es por sobre todo nombre, que es en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice así entonces la Escritura: Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, así entonces, de esta forma, comenzamos lo que es la lectura bíblica y el compartir, ¿verdad?, la Sagrada Escritura junto con ustedes. Entonces esto es algo realmente serio, porque de aquí depende también nuestra salvación, ya depende de que muchas personas entonces puedan realmente ser guiados por la verdad y no muchas veces por errores que a veces se cometen, ¿verdad?, por darle una mala interpretación a lo que es la Escritura. Entonces el tema es la manifestación de Jesucristo. Y encontramos entonces aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad?, donde el Señor habla a través del apóstol San Pablo, este hombre, ¿verdad?, que fue apóstol a los gentiles, apóstol a nosotros, ¿verdad?, hacia el pueblo que éramos nosotros, éramos todos gentiles, pueblo pagano. Y Dios entonces escogió a este apóstol San Pablo, ¿verdad?, para que trajese entonces la palabra no solamente a nosotros, sino que también a los judíos y a todo el mundo entero. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Cuántas personas hoy en día, verdad, que han perdido un ser querido? Y verdaderamente es muy doloroso el perder a un ser querido. Muchas veces nosotros queremos, verdad, llegar con palabras quizás muchas veces suaves, donde una persona que ha perdido un hijo, o hijos que han perdido un padre, a una madre, y así en diferentes casos, ¿verdad? Y es muy difícil, ¿verdad?, poder llegar, sobre todo cuando están por ejemplo, están en un velatorio, ¿verdad?, están ahí con el ser querido, ¿verdad?, y lo están los últimos 2 días, ¿verdad?, que le hacen un velatorio ahí antes de llevarlo a la sepultura, y llegar ahí muchas veces y decirle: bueno, realmente lo siento, y es difícil, ¿verdad?, es un poco incómodo poder uno darle palabra de consolación a ellos, porque uno realmente no tiene el peso, ¿verdad?, de lo que es vivirlo personalmente, la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, Jesucristo vivió esa experiencia. Él más que nadie conoce, ¿verdad?, el sufrimiento, ¿verdad?, y cuando un ser querido parte. Por ejemplo, él lloró, ¿verdad?, cuando su amigo Lázaro murió, ¿ya? Jesús lloró por su amigo Lázaro. Entonces él conoce entonces también estas etapas muchas veces duras para nosotros, ¿ya? Entonces el tema aquí es que la gente, ¿verdad?, por ejemplo, no tiene que entonces perder la esperanza, ¿ya? Ni tampoco en este caso entrar en una forma como se conoce hoy en día, ¿verdad?, de entrar en una depresión porque se fue el ser querido, sino al contrario, tener, ¿verdad?, la esperanza, la seguridad, la confianza
de que el Señor, ¿verdad?, un día traerá con Él, ¿verdad?, en su manifestación gloriosa, cuando Él venga desde los cielos, a los que durmieron, como lo dice aquí la Escritura. Entonces, dice, porque si creemos, dice el apóstol San Pablo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Nosotros creemos, ¿verdad?, esta verdad, que el Señor vino a esta tierra a poner su vida por todos nosotros, para que alcanzásemos así la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. De esta manera Él pudo crucificar para siempre, dejar clavados los pecados del hombre en la cruz del Calvario. Así también, ¿verdad?, descendió a la sepultura, al sepulcro, y arrebató las llaves de la muerte y del Hades, ¿ya? Y subió a los cielos y ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, y así creemos que el Señor murió y resucitó, así también nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener la fe, la esperanza que el Señor traerá un día, juntamente con Él en su manifestación, en su venida, a los que durmieron, ¿ya? Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos y que habemos quedado, dice, hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Dice que habemos quedado hasta la venida del Señor. No, entonces no nos adelantaremos a ello, sino que, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego entonces, dice, nosotros los que estemos vivos, cuando el Señor se manifieste, cuando Él venga en la manifestación en el día, ¿verdad?, cuando el Padre lo envía a esta tierra, en la manifestación de Jesucristo, ¿verdad?, luego nosotros los que vivamos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol San Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, Dios entonces, a través del Espíritu Santo y a través del apóstol Pablo, dice también que nosotros nos alentemos los unos a los otros con estas palabras, ¿ya? De que entonces hay un consuelo para nuestra vida, y que nuestros seres queridos un día van a ser despertados y transformados en el aire antes que nosotros, ¿ya? Así que esto entonces quiero compartir con ustedes. Tengo varias citas bíblicas para estar compartiendo en este día juntamente con ustedes. Entonces el punto importante es que el Señor, ¿verdad?, va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿ya? Descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero. El Señor entonces, cuando Él venga en su manifestación gloriosa, que será cuando venga por segunda vez, vendrá entonces con un tremendo estruendo de los cielos, vendrá con sus santos ángeles, con trompeta de Dios, en la gloria, ¿verdad?, de su Padre, va a venir entonces con un tremendo ruido, ¿verdad?, va a venir un tremendo escándalo, podemos decir, de los cielos, donde todos entonces van a poder ver esta manifestación del Señor cuando Él venga, ¿verdad?, hacia esta tierra. ¿Para qué? Para entonces resucitar, ¿verdad?, a los que duermen en Él, y también, ¿verdad?, para que nosotros que estemos vivos en ese tiempo, seamos también transformados en ese encuentro glorioso en las nubes, en el aire, para tener un cuerpo incorruptible como el Señor tiene. Y de ahí inmediatamente, ¿verdad?, cuando seremos transformados en el aire, descenderemos, ¿verdad?, a la tierra juntamente con Él, porque no hay necesidad de que Él nos lleve al cielo, porque dice que somos en el aire, somos transformados. Esto tengo que tener también claro, que nosotros dice que vamos a ser transformados en el aire, ¿ya? Entonces, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo glorioso. Y entonces, la manifestación de Jesucristo. Vamos a ir más adelante en la Escritura, donde vamos a estar viendo algunos versículos más y algunos capítulos. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, al final de la Biblia. Ustedes saben que Apocalipsis está al final de la Biblia. El capítulo 1 dice así, de esta forma. Apocalipsis capítulo 1, exactamente el versículo 7 al 9, dice así, de esta manera. Y aquí dice, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo linaje y de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la Escritura. Ya está el versículo del 7 al 9. Dice,
el 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El versículo 9 dice, yo Juan vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, aquí también encontramos algo también realmente muy interesante sobre la manifestación entonces de Jesucristo, ya de que estamos hablando de su segunda venida, donde encontramos entonces referencia aquí en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículos 7 al 9. Bueno, la Biblia, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, como vamos a ver el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Cuando Él vino a nacer en una ciudad, ¿verdad? En un pueblito llamado Belén de Judea. La Biblia, ¿verdad? Nos muestra, aún en las profecías del Antiguo Testamento, que Dios el Padre iba a enviar a un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor, ¿ya? Que es Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos entonces, ya en el libro de San Mateo, que es el primer libro del Evangelio del Nuevo Testamento, nos encontramos con el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? El cual nació de una virgen llamada María. Y encontramos entonces el nacimiento, su primera venida hacia esta tierra, que fue para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos todos nosotros, ¿verdad? Su creación, lo más importante que fue la hechura del hombre, ¿verdad? El que fue formado del polvo de la tierra y que de la costilla, ¿verdad? Del hombre hizo a la mujer. Entonces ahí encontramos la primera venida y luego la Biblia nos habla de una segunda venida, ¿ya? Y no hay otra intermedia, ni hay 3, ni hay 4 venidas. La Biblia solamente nos habla de 2 venidas del Señor. Y eso lo vamos a ver y quiero compartirlo con ustedes, como les decía, a través de la Escritura, con capítulo y con versículo, para que usted pueda realmente afirmarse en la Escritura y no muchas veces por lo que la gente dice, ya, o por algunos versículos que tratan de decir otra cosa, pero que no hay ningún versículo claro más, sino que la Biblia nos habla solamente de 2 venidas del Señor. Una vino como bebé, nació como bebé, ¿verdad? Y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ahora viene por segunda vez. Nuevamente, donde los muertos en Cristo, como leíamos ahí en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 al 18, resucitarán primero, y luego nosotros que estemos vivos en ese día glorioso de su manifestación, cuando Él venga con trompeta de Dios, con los santos ángeles, ¿ya? Y en la gloria de su Padre, seremos nosotros ese día entonces arrebatados para el encuentro glorioso con el Señor en el aire. Apocalipsis entonces capítulo 1 nos dice, el capítulo 1 versículos 7 al 9, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea, estamos entonces viendo la manifestación del Señor, dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, ¿dónde, verdad? Muchas veces nosotros, ustedes que han escuchado, por ejemplo, en tantas veces a través de, por ejemplo, las religiones o a través de un medio de comunicación, sea la radio, sea la televisión, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? Se está cuestionando la Escritura, donde se dice que el Señor viene, ¿verdad? Que Él viene silenciosamente, que Él viene misteriosamente, que el Señor viene secretamente, y están inventando 3 venidas. Están inventando la venida, o sea, la venida correcta es el nacimiento, la otra venida correcta es su segunda venida, pero ahora inventaron otra venida que es una venida secreta, lo cual en la Escritura en ninguna parte nos habla eso, ¿ya? Y hay otros más también que hablan de una cuarta venida. Entonces vamos a ver si la Escritura realmente explica eso o no, o dónde están esos capítulos y dónde están esos versículos que sean realmente claros, para que la gente, ¿verdad?, no sea confundida a través de la Escritura. Por ejemplo, el apóstol San Juan, ¿verdad?, este hombre que tuvo la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de revelación, que es lo perfecto, ¿verdad?, que tenía que venir a este mundo. Más cuando venga lo perfecto, dijo, se cesarán las lenguas, las profecías, ¿verdad? Y lo perfecto es este libro, el libro de revelación, el libro de Apocalipsis. Dice el 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. O sea, cuando el Señor se manifieste a esta tierra, la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, creo que usted lea, si usted tiene ahí una Biblia, lea Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Qué dice la Escritura entonces de su segunda venida? Todo ojo le verá. No es que entonces el Señor va a venir en una manifestación, ¿verdad?,
rara o secretamente. Dice que todo ojo le verá cuando Él venga, ¿verdad? Por su pueblo, cuando Él venga, ¿verdad? Por su iglesia, cuando Él venga entonces por sus santos, ¿verdad? Que son todos aquellos, ¿verdad? Que han confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, ya que somos llamados santos porque Él nos santificó por medio de su sangre vertida en la cruz del Calvario. Y aquí entonces viene con las nubes y todo ojo le verá. Y dice, y los que le traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y aún lo que le traspasaron, ¿verdad? Toda la gente desde el tiempo de su crucifixión y aún el tiempo antiguo, dice que toda esta gente, ¿verdad? Lo verán cuando Él venga, ¿ya? Aún lo que les traspasaron verán entonces en ese día. Será algo tan glorioso que hasta los ciegos van a ver ese día. Los sordos, los oídos de los sordos van a ser abiertos, donde van a escuchar, ¿verdad? Ese tremendo estruendo de los cielos, ¿verdad? Ya que el libro de Apocalipsis nos dice que la voz del Señor es como un estruendo de muchas aguas, pero Él viene con trompeta de Dios. Imagínense cómo sonará esa trompeta en ese día cuando Él venga. Y viene con sus santos ángeles, y como vamos a ver más adelante en los evangelios, dice que como sale el relámpago del oriente hasta el occidente, así será el Señor en su venida. El versículo 8 de Apocalipsis 7 dice así: Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él viene entonces en poder, en gloria, en majestad, ¿ya? Versículo 9 dice, y este Juan que afirma esto, no es yo, no es Hernán que está afirmando esto, es el apóstol San Juan. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba Juan en la isla de Pasmo? Por causa del testimonio de Jesucristo. Y dice, yo Juan, compartícipe vuestro, ¿en qué? En las tribulaciones. Ahora, tocando el tema de la venida del Señor. ¿Cuándo irá a ser la venida del Señor? La venida del Señor, quiero explicarle y dejarle bien claro esto, que va a ser después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación entonces será manifestado, ¿verdad? Jesucristo, el Dios Todopoderoso, hacia con todos nosotros. Vamos a ver más adelante en la Biblia, vamos a volver al mismo libro de Tesalonicenses. Estamos entonces viendo el tema, la manifestación de Jesucristo, ¿ya? Aquí estamos en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses entonces capítulo 1 versículo 3 al 7 dicen así de esta forma: debemos siempre dar gracias a Dios por vuestros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás, tanto que nosotros mismos, dice, nos gloriamos en vuestras iglesias, dice, de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Bueno, aquí en el versículo 4 el apóstol San Pablo dice que entonces, dice, por tanto nosotros mismos nos gloriamos. Ellos estaban contentos, ¿verdad? Se regocijaban de las noticias que llegaban, ¿verdad? De estos hermanos, de estos cristianos. Dice, nos gloriamos, nos regocijamos de vosotros, dice, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ya en el tiempo del apóstol San Pablo, en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia apostólica, ya estaban las persecuciones y ya había entonces tribulación, ¿ya? Y estos hombres estaban pasando por estas tribulaciones y estaban pasando por estas persecuciones, y muchos de ellos fueron muertos y muchos de ellos fueron encarcelados, ¿ya? Y muchos de ellos fueron llevados también a otras regiones por causa del testimonio del Señor. Dice más adelante, esto dice, os es demostración, dice, del justo juicio de Dios, ¿ya? Y dice también que esto es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis, dice, tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, ¿ya? Porque es justo, dice, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces el Señor nos habla claramente a través del apóstol San Pablo, como estos hombres tuvieron tribulación, tuvieron persecución, así también nosotros en el tiempo de hoy, ¿verdad?
pasaremos por la misma etapa. Quizás hoy en día estamos muy bien, pero vendrán quizás días muy difíciles y muchas veces quizás no nos va a tocar a nosotros, les va a tocar a otra generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que tengan familia, quizás a ellos les va a tocar, ¿ya? Dice, porque es justo delante de Dios entonces pagar con tribulación a los que atribulan. Dice, y a vosotros que sois atribulados, dice, atribulado, daros también reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, ¿cómo se va a manifestar el Señor en su segunda venida? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces va a ser una manifestación gloriosa. Viene con los ángeles, ¿ya? Y viene con poder, viene con la gloria, ¿ya? De su Padre. No viene entonces en una forma secreta, sino que viene en una forma visible el Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí mismo en 2 Tesalonicenses, ahora el capítulo 2, versículo 1 al 12, ya, versículo 1 al 12 de 2 de Tesalonicenses dice así: pero con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, no os acordéis, dice, cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya, hasta el versículo entonces, hasta el 7. Porque ya dice, está en acción el espíritu de iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí también encontramos otra palabra del Señor, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo entonces del versículo del 3 hasta el número 7, donde si lo vemos con más despacio y trato de explicarlo un poco, dice, nadie, dice, os engañe en ninguna manera, dice el apóstol San Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, el Señor Jesucristo no va a venir entonces antes, primeramente que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo. Y este entonces es el apóstol San Pablo hablando a los creyentes y hablando a la iglesia y hablando hoy día a todo el mundo y hablando a nosotros hoy en este tiempo, ¿ya? Porque dice, cuando dice en el versículo 1 del capítulo 2, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis de mover fácilmente. O sea, ¿cómo entonces podemos nosotros creer que el Señor va a venir entonces secretamente a la tierra? ¿Ya? Entonces el apóstol San Pablo ya estaba aconsejando porque vendrían, dice, primero la apostasía. La apostasía siempre se ha manifestado desde tiempo antiguo hasta acá. Entonces, ahora, ¿cuál sería una apostasía? Bueno, la apostasía es que, por ejemplo, la Biblia, especialmente todo el Nuevo Testamento, nos habla de dos venidas. Solamente dos venidas del Señor. Una como bebé, y ahora cuando venga como Señor, como Rey de Reyes, ¿verdad? Como Señor de Señores, con los santos ángeles del Señor, con la gloria de su Padre, ¿verdad? Y todo ojo le verá. Esas son las dos venidas que el Señor demanda y habla en la Escritura. Pero se han inventado otras dos venidas, como por ejemplo una venida secreta, e incluso otros inventaron una cuarta venida. Pero el Señor también nos advierte, dice que vendría también la apostasía, o sea, hombres que realmente creyeron en el principio que habían solamente dos venidas, ahora están creyendo en tres venidas e incluso en cuatro venidas. Eso es un tipo de apostasía porque se niegan, ¿verdad? Rehúsan a creer lo que está escrito acá en la Escritura y prefieren creer lo que los teólogos han escrito, ¿ya? Donde los teólogos, según su tremendo estudio de Dios, han llegado a una conclusión de que el Señor viene secretamente, que viene tres veces, y algunos teólogos han llegado a decir que viene incluso por cuarta vez. Ahora,
¿Cuándo se empezó a enseñar esta doctrina, por ejemplo, del rapto secreto, que usted la debe conocer hoy en día? Bueno, esta doctrina no se conoció hasta el año 1750 más o menos después de Cristo. O sea, 1750 años después que Cristo resucitó de entre los muertos, después que Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Andrés, Santiago anduvieron predicando, ¿verdad?, por todos lugares, ¿verdad?, predicando del Señor, y uno de los que más predica es el apóstol San Pablo, nunca predicaron de un rapto secreto. Pero recién después, ¿verdad?, los estudiosos, los que estudian a Dios, los teólogos, en el año 1750 llegaron a la conclusión de que ellos salieron favoritos y que serán, en este caso, raptados antes de la tribulación. Entonces, esto es una forma realmente de apostasía, decir que ellos serán entonces raptados en un rapto secreto. Y esto entonces se empezó a predicar recién después, entonces, en el año 1750 después de Cristo. ¿Ya? Exactamente esto se predicó, esta doctrina del rapto secreto apareció en el año 1830, apareció esta doctrina del rapto secreto. ¿Ya? Así que si usted saca un poco menos los años, tiene como 183 años de vigencia esta doctrina de un rapto secreto que jamás la Biblia lo enseña. ¿Ya? La Escritura dice que la Escritura nunca fue de interpretación privada. ¿Ya? O sea, no está solamente para en este caso para la gente que estudia la Biblia, que tiene grandes estudios, sino que está para todo tipo de personas, para que la entiendan. Está en un lenguaje simplista para que usted la vea, lo que estamos compartiendo hoy en día, y el Señor lo quiso así para que la gente entonces no fuese confundida. Entonces dice el apóstol San Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, si reúnen con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, el apóstol San Pablo sabía que iba a venir entonces personas, ¿verdad?, que iban a introducir y que iban, ¿verdad?, a confundir a la gente, y que había gente que iba a interpretar mal la Escritura para llevar a mucha gente, ¿verdad?, a tropezar en Jesucristo. Entonces dice, de modo de pensar, si ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, el apóstol San Pablo dice que aún, aunque una carta, ¿verdad?, les llegase, como el ejemplo a la iglesia, que aunque fuera nuestra, pero si era otra doctrina, no la creyesen. También la Biblia nos dice en el Evangelio, en el libro de Gálatas, que si aún un ángel a nosotros, ¿verdad?, apareciera del cielo con otro evangelio, nosotros no tenemos que hacer caso, porque ya tenemos esta Biblia, que es la Escritura que el Señor nos ha dejado. ¿Ya? Entonces quiero dejarle en claro que el tema que estamos tratando es la manifestación de Jesucristo, que cuando Él retornará entonces por segunda vez, y demostrando también, ¿verdad?, que no hay ningún rapto secreto como lo que han inventado hoy en día. La iglesia del Señor siempre ha sido tribulada, y ahora más bien va a ser atribulada, ¿verdad?, cuando se ha manifestado entonces el inicuo, el hombre de pecado, el cual hará la guerra contra la iglesia, contra los creyentes, ¿verdad?, la guerra contra los santos, y a muchos encarcelará y a muchos matará. Sigamos leyendo. Dice: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifiesta entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor Jesucristo entonces no vendrá, dice el apóstol San Pablo, antes que venga la apostasía. Entonces sabemos que la apostasía es aquel que un día creyó en la Escritura, que vio la Biblia, ¿verdad?, pero que hoy ha dejado, en este caso, la Escritura a un lado, ya ha puesto su confianza, ha puesto su fe, y ha creído que un libro escrito por un teólogo es mucho más seguro que la Biblia. Entonces eso es totalmente obsoleto, ¿ya? La Biblia es 100%, en este caso, fiel. La Biblia es 100% fiel, y es el mejor conducto donde nosotros tenemos que dirigirnos cada día. Entonces se manifestará que el hombre de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Incluso dice, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, no os acordáis que cuando yo ya estaba todavía con vosotros, os decía esto, dice el apóstol San Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo sea manifestado. ¿Ya? Porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad, solo que
hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí también, este versículo de 2 de Tesalonicenses, que estamos viendo 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 5 al 6, versículos 5, 6, 7, también han sido unos versículos muy mal interpretados, porque toman por ejemplo el versículo 7, donde dice así, porque ya está, por ejemplo, dice solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él sea una vez quitado de en medio. Y muchas veces le quieren dar a entender a usted, por ejemplo, y lo quieren dar a entender a todos nosotros, que lo que detiene entonces la aparición del anticristo, dicen que es la iglesia. Así dicen lo que hablan del rapto secreto, dicen que la iglesia entonces detiene la aparición del inicuo. Pero si ustedes leen estos versículos, en ninguna parte dice que es la iglesia lo que detiene la aparición del anticristo. Otros dicen que cuando sea quitado el Espíritu Santo de acá de la tierra, ahí entonces aparecerá la manifestación del anticristo. Entonces hay diferentes versiones. Acá tampoco encontramos que el Espíritu Santo va a ser quitado. Por ejemplo, si el Espíritu Santo fuese quitado de acá a la tierra, entonces el Señor perdería su soberanía, perdería el control de esta tierra. ¿Ya? Entonces es una cuestión totalmente errónea creer que el Señor va a quitar su Espíritu Santo de esta tierra. Dios no puede entonces perder el control ni el dominio de todo el universo. Ahora, no es tampoco la iglesia lo que detiene la aparición del anticristo. Lo que detiene la aparición del anticristo es la palabra del Señor Jesucristo. Eso es lo que detiene la aparición del anticristo. Es la palabra del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero déjenme terminar con esto un poquito aquí. Versículo 8. Entonces dice, estamos en el versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nuevamente nos está hablando que el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida gloriosa. ¿Ya? De ningún rapto secreto, sino con su venida gloriosa. Inicuo, dice, cuyo avivamiento es por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño e iniquidad, dice, será a los que se perdieron. Ya este era el versículo, era hasta entonces hasta el 12, tenemos que leer, ¿ya? Dice entonces el 11, por esto Dios, dice, le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ya? Entonces también es complicado el no entonces creer en la verdad, como enseña la Escritura, de que el Señor viene solamente 2 veces en la Biblia. Ahora le hablé, ¿verdad?, realmente de que cuando dice que a su tiempo hay alguien que lo detiene, algunos dicen que es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo, pero vamos a ver realmente qué es lo que detiene entonces la aparición del inicuo, la manifestación del hombre de pecado. Yo les dije que era la palabra de Jesucristo. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Vamos un poco más atrás a la Biblia. Ya estamos aquí. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 14 al 22. Dice así, de esta forma. 14 al 22. El Señor Jesucristo, que está hablando en este capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 14 en adelante, el que está hablando en estas palabras es el Señor Jesucristo. Y mire lo que dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio, dice, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿qué es lo que detiene la aparición del inicuo? ¿Es la iglesia del Señor? ¿Es el Espíritu Santo que va a ser quitado según como enseñan los que se van en un rapto secreto? Bueno, el Señor Jesucristo dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo le pregunto ahora a usted, ¿el evangelio del Señor Jesucristo llegó a todo el mundo? ¿Llegó ya a todas las naciones? ¿Ha llegado a todos los linajes, a todas las lenguas, a toda tribu de esta tierra? Ustedes pueden ver que no, ¿verdad?
hoy día se están mandando misioneros para todas partes del mundo para que lleven el mensaje aún a aquellos lugares, ¿verdad? A aquellos territorios donde aún el Evangelio no es anunciado. Entonces, ¿qué es lo que detiene la aparición del inicuo? Es la palabra de Jesucristo, es esto, que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Y una vez que se predique el Evangelio a todo el mundo, ahí entonces el Señor dará, ¿verdad? Podemos decir rienda suelta para que se manifieste el anticristo. Pero antes no puede, porque primero tiene que ser predicado el Evangelio a todo el mundo, y después entonces se aparecerá entonces el anticristo, el inicuo, aquel hombre, ¿verdad? El hombre de pecado. Entonces, ¿qué es lo que detiene la aparición del inicuo? ¿Es la iglesia? ¿Es el Espíritu Santo? Pues es la palabra de Jesucristo, porque el Evangelio aún no ha llegado entonces a todo el mundo. Estamos leyendo entonces San Mateo capítulo 24, versículo 14 al 22, y estábamos recién en el versículo 14. Sigamos leyendo el 15. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté, dice, en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay, dice, de las que estén encinta en aquellos días, de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, dice, que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Mire lo que dice el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué dice el Señor entonces? Cuando Él se manifieste, dice que primero tiene que haber entonces una gran tribulación, la cual no ha ido ni del principio del mundo, ni la habrá. Y si aquellos días, dice, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Está hablando entonces de nosotros, los creyentes. Dice que en el día de la tribulación, dicen en los días de tribulación, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero más, dice, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuáles días van a ser acortados? Los días de la gran tribulación. Esos días van a ser acortados por causa de los escogidos, por causa de la iglesia de Jesucristo. Leemos entonces el versículo 22, que era el último. ¿Ya? Entonces, que los días de la gran tribulación, esos días van a ser acortados por causa de los escogidos. Entonces es glorioso, amigo y hermano, poder ver la Escritura y saber que realmente la iglesia del Señor va a pasar por esta etapa también que es fuerte, como es la gran tribulación, ¿ya? Y tenemos que entonces, ¿verdad?, estar aferrados más que nunca, firmes, ¿verdad?, en la roca que es Cristo el Señor. Sigamos compartiendo entonces la Escritura. Vamos a ver más citas bíblicas, más capítulos. Por ejemplo, vamos a ir a Segunda de Pedro, al final de la Escritura, un poquito antes de Apocalipsis. Estamos viendo el tema hoy día, la manifestación de Jesucristo. ¿Cuándo va a ser entonces la manifestación de Jesucristo? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? Pues la Biblia dice que el Señor vendrá después de la tribulación, ¿ya? Incluso nos decía el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, el versículo 22, que los días de la gran tribulación van a ser acortados por causa de los escogidos, ¿ya? Que somos nosotros, que somos la iglesia del Señor, y aquellas personas que en ese tiempo, ¿verdad?, estén viviendo y que estén esperando entonces la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en el aire. ¿Y quién entonces detiene la aparición del inicuo? Es entonces la palabra de Jesucristo, ¿verdad? Porque tiene que ser predicado este evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, y ahí vendrá el fin. Y como usted sabe, ¿verdad?, usted puede darse cuenta a través de los medios que todavía el evangelio no ha sido predicado a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las lenguas, a todas las tribus, sino que va como el 75-80% predicado. Vamos a ver entonces Segunda de Pedro. Aquí ya estamos en el apóstol San Pedro. Segunda del apóstol San Pedro, el capítulo 3, versículo 9 al 10. Capítulo 3, versículo 9 al 10, donde dicen así. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino dice que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra, dice, y las obras que en ellas hay, serán quemadas. ¿Ya? Así entonces dice el apóstol San Pedro, hasta el versículo 10. ¿Por qué entonces el Señor, verdad? Dice, porque el Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿verdad? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, el Señor entonces no quiere que nadie, entonces, de toda la gente que hoy día pisa el planeta Tierra, no quiere que ninguno, ¿verdad?, perezca, que ninguno muera sin que antes conozca el Evangelio, sin que antes entonces pueda tener, ¿verdad?, de tomar la decisión. Si acepto a Jesucristo, al Señor, como mi Salvador, o me rehúso a creer en Él. Pero Él tiene entonces que hacer alcanzar su palabra a todas las personas en el mundo, ¿ya? Para que así entonces puedan ellos usar, ¿verdad?, el libre albedrío, ¿verdad?, del poder escoger del lado de Dios o quedarse simplemente del lado de las tinieblas. Entonces dice, no queriendo que ninguno perezca, sino dice que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo podemos proceder nosotros al arrepentimiento? A través del Calvario, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien Él la derramó por todos nosotros, por todos los hombres y por todas las mujeres. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí también este otro versículo, ¿verdad?, que también se ha usado para poder predicar el rapto secreto, como que el Señor va a aparecer en cualquier momento. Algunos llegan incluso a estar tan espirituados en esta cosa, llegan a interpretar tan mal la escritura, que alguna gente puede decir, no, es que el Señor ahí mismo se puede manifestar, esta misma noche puede venir o mañana puede venir. Pero el Señor, ¿verdad?, ha dejado su palabra y Él tiene que cumplirla. Él no se puede adelantar ni se puede atrasar. Y todavía faltan muchas cosas para que el Señor venga entonces en su venida gloriosa. Ya dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando dice que viene como ladrón en la noche, es porque nuevamente ahí están dando a entender que nadie entonces sabe el día ni la hora, sino que solamente el Padre sabe. Ni aún ni los ángeles, ¿verdad?, de los cielos lo saben el día, sino que solamente el Padre sabe el día en que le dirá, hijo, ve entonces a la tierra a buscar a los tuyos, o a buscar a los nuestros. Por eso que se refiere entonces que vendrá como ladrón en la noche. Dicen, los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán ardiendo, serán deshechos, y la tierra, dice, la obra en ella, ahí serán quemadas. Bueno, eso es lo que entonces lo dice el apóstol San Pedro, entonces, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 10. Vamos a ver ahora, cerca donde empezamos, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, si estamos por aquí. Primera de Tesalonicenses. Sigamos buscando acá en la escritura. Bueno, estamos tocando el tema hoy día, la manifestación de Jesucristo, ¿verdad? Que es un tema muy importante que nosotros tenemos que tener claro también. ¿Cómo va a ser entonces la manifestación del Señor? ¿Cuántas veces el Señor viene a la tierra? ¿Ya? Y tenemos claro entonces que el Señor vendrá solamente 2 veces. Una vino como bebé y ahora vendrá entonces como... vendrá entonces con poder y gran gloria desde los cielos. Llegamos aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, exactamente vamos a leer el versículo 9, donde ¿qué nos dice la escritura aquí? Dice, porque no nos ha puesto Dios, dice, es importante también este versículo, ¿ya? Porque también es un versículo que ha sido muy mal usado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los que enseñan el rapto secreto también usan este versículo bíblico para decir como que, para explicar y dar a entender que la gran tribulación es la ira de Dios. Entonces dicen, no, es que Dios no nos ha puesto para ira a nosotros. La iglesia no está puesta para ira. Pero en ninguna parte la Biblia explica o enseñe que la tribulación es la ira de Dios. Está totalmente equivocado. La tribulación no es la ira de Dios. La tribulación es Satanás, ¿verdad?, ensañándose contra los cristianos, contra los santos, contra los hijos de Dios, contra la iglesia verdadera de Jesucristo.
Entonces la gran tribulación es Satanás, ¿verdad? El anticristo, a través de todo su ejército que va a tener, ¿verdad? Toda su gente, persiguiendo, encarcelando, torturando y matando a los cristianos. Pero no es la ira de Dios. Pero muchas veces se ha querido interpretar esto, que la iglesia no está puesta para ira, y es una cosa totalmente diferente. La ira de Dios es algo totalmente diferente, que después cuando el Señor aparece en las nubes, ¿verdad? Cuando está la tribulación, el Señor aparece en las nubes, y ahí recién después comienza la ira de Dios sobre los malvados. Pero antes, la tribulación son los cristianos. Es la iglesia del Señor la que está siendo perseguida, está siendo encarcelada, torturada y muerta, ¿verdad? Por el anticristo, ¿verdad? Y su ejército. Entonces, que también quiero que dejemos claro esto, porque no nos ha puesto Dios para ira. Claro, la iglesia no puede estar puesta para la ira de Dios, porque la ira de Dios es contra los malvados. Pero la tribulación es Satanás contra la iglesia. ¿Ya? Quiero que eso quede claro, por favor. Dice, sino para alcanzar, ¿verdad? Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito entonces sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Nuevamente volvemos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, donde estamos ahora aquí en el versículo 27. Versículo 27 de San Mateo, y el versículo 29 y 31, donde dice así la Escritura. San Mateo capítulo 24, versículo 27 al 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera, dice, que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo vimos que veíamos entonces en Tesalonicenses. ¿Cómo viene el Señor? Con gran gloria, ¿verdad? Con sus santos ángeles y con trompeta de Dios. Entonces, amigos y hermanos, yo creo que esto les quede claro. La iglesia del Señor entonces pasará por la tribulación. Quizás no llegue hasta el final de los 3 años y medio, pero dentro de esos 3 años y medio, ¿verdad? El Señor aparece, ¿verdad? En su manifestación gloriosa, con sus santos ángeles, con trompeta de Dios, con la gloria de su Padre, ¿verdad? A buscar y a salvar entonces a su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ira, porque después inmediatamente de esa tribulación cae sobre los malvados, sobre los que no quisieron entonces aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, la ira de Dios sobre ellos. Entonces, ¿cómo va a ser la manifestación del Señor? ¿Va a ser una forma secreta? ¿Qué dicen los teólogos y qué dice la Escritura? ¿Va a ser una forma secreta la venida del Señor? Entonces, porque capítulo 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire cómo va a ser entonces la venida del Señor. Imagínense cuando hay temporal, ¿verdad? Cuando hay tormenta eléctrica aquí en Santiago, en Chile o en cualquier parte del país, ¿verdad? El rayo se puede ver de cantidades de kilómetros de distancia, porque se produce en los cielos, ¿ya? Así también va a ser cuando el Hijo del Hombre sea manifestado, pero esto va a ser más tremendo, más grande. Porque esto dice que será visto desde un extremo del cielo hasta el otro. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. El versículo 29 decía, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, recién ahí, en el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Quién lo va a ver? Toda la gente. Toda la gente va a ver entonces cuando el Señor sea manifestado hacia esta tierra. Y verán. Dice, y lamentarán, dice, y entonces lamentarán, ¿verdad? Todas las tribus de la tierra. ¿Por qué van a lamentar las tribus de la tierra? ¿Por qué se van a lamentar, como dice aquí? Dice, y se lamentarán las tribus de la tierra porque ellos no aceptaron a Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos se van a hacer lamento, ¿verdad? Y va a ser muy tarde.
Pero en medio entonces de ese lamento, los muertos en Cristo entonces son resucitados, y la iglesia de Cristo, los creyentes, también son arrebatados y transformados juntamente entonces con los muertos en el aire. Y inmediatamente en esa reunión con el Señor en las nubes, en el aire, el Señor entonces desciende a la tierra, ¿verdad? Y ahí es cuando se viene entonces la ira de Dios, que es totalmente diferente la ira de Dios con la tribulación. Porque la tribulación es Satanás contra la iglesia, y la ira de Dios es Dios, ¿verdad? Jesucristo contra los malvados. Ya, entonces el versículo 29 estábamos leyendo, sí, el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Nuevamente aquí se está usando las trompetas, ya, donde realmente se usa la bulla que el Señor trae, ¿verdad? El poder, su gloria, su majestad, y lo mismo que sale en Tesalonicense. Y enviará entonces sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ya? Eso es entonces lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Entonces, ¿cuántas venidas del Señor encontramos en la Escritura? Encontramos dos, porque hay dos solamente venidas. Una como vino como bebé, como niño, ¿verdad? Cuando nació en un pesebre, y ahora como viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, ¿verdad? A buscar entonces a lo suyo, y a hacer también la guerra contra los malvados. ¿O usted cree que hay tres venidas? ¿O usted cree que hay cuatro venidas? Porque ahora inventaron hasta una cuarta venida. Hay unos que creen en tres venidas, otros creen en cuatro venidas. Pero la Biblia es clara en decir que el Señor vendrá por segunda vez, y su manifestación va a ser en gloria, con la gloria de su Padre, ¿verdad? Con gran poder, con trompeta de Dios, con sus ángeles del cielo, y va a ser algo tremendo, algo glorioso, donde toda la gente verá, incluso, ¿verdad? Los malvados, dice, harán gran lamentación en ese día, ¿verdad? Por no haberse entonces arrepentido a tiempo, porque ahí después ya no se pueden arrepentir, porque ahí ya cae entonces la ira sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6. Vamos al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 6. Ya, si lo encontramos rapidito aquí en la Biblia. Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué dice aquí el Señor en Apocalipsis capítulo 6? Ya estamos aquí. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Dice así entonces la palabra del Señor: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se esconderán en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, aquí entonces vemos, ¿verdad?, realmente la manifestación de la ira de Dios. No es la ira de Dios entonces sobre los cristianos, no es la ira de Dios sobre la iglesia, la ira de Dios no es sobre los creyentes, sobre los santos, sobre los escogidos, sino que la ira de Dios es sobre los malvados. Y los malvados decían de esta forma, dice, como leemos en Apocalipsis, ¿verdad?, en el capítulo 6, versículo 15 al 17, y los reyes de la tierra, dice, y los grandes, los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, ¿ya?, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. O sea, la ira de Dios es tremenda, ¿verdad? Caed sobre nosotros, dice, y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono. O sea, de escondernos de la ira del rostro de aquel que está sentado en el trono, que es Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Padre celestial. Y también dice: de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, amigo hermano, creo que les quede claro. La ira de Dios es Dios contra los malvados, y la gran tribulación es Satanás contra la iglesia, Satanás contra los santos, contra la iglesia del Señor. No podemos entonces confundir estos dos eventos. La ira de Dios con la tribulación son dos cosas totalmente diferentes, paralelas, ¿ya? La ira entonces de Dios es Dios contra los malvados,
Y la tribulación es Satanás entonces persiguiendo a la iglesia, encarcelándola, torturándola y matándola. Pero en medio, ¿verdad?, de esa tortura y de esa ira, que en medio de esa tribulación también aparece, ¿verdad?, la señal del Hijo del Hombre en los cielos, el cual, ¿verdad?, viene a poner el paralelo a todas las cosas, ¿ya? Y entonces, y en medio de esa tribulación, ¿verdad?, también en esos días, es cuando aparece entonces la señal del Hijo del Hombre. Y no antes, no hay ningún rapto secreto antes. El Señor aparecerá solamente por segunda vez. En ninguna parte encontramos 3 venidas del Señor, ni una cuarta venida del Señor. Solamente hay 2 venidas del Señor Jesucristo. Y donde viene, ¿verdad?, a establecer su reino aquí en la tierra. Sigamos compartiendo la Escritura. Bueno, también nos da referencia ahí, ¿verdad?, sobre Isaías. Isaías 1:18, ¿verdad?, también nos lleva aquí, donde sale casi lo mismo. Vamos a ver el libro de Isaías. A ver, vamos al Antiguo Testamento. Porque esto también, el libro, la Biblia, ¿verdad?, va encajando, ¿verdad?, todo junto. Toda la Biblia concuerda. Vamos al libro de Isaías, vamos al Antiguo Testamento rapidito, para que hagamos esto. Isaías, estamos viendo entonces hoy día el tema, la manifestación, ¿verdad?, de Jesucristo hacia la tierra, ¿verdad?, hacia los santos, hacia los creyentes. Su manifestación gloriosa entonces cuando Él venga, ¿verdad?, en gloria y en majestad en su segunda venida. Estamos en Isaías capítulo 1 versículo 18, donde dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen, dice, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, ¿qué tenemos que hacer entonces hoy día? Bueno, el Señor nos hace este llamado a través del profeta Isaías. Dice, venid luego entonces, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cómo podemos entonces estar a cuenta nosotros? ¿Cómo podemos estar entonces a cuenta con el Señor? La única forma, ¿verdad?, es que vayamos nosotros al Calvario, que vayamos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que Dios el Padre dio, ¿verdad?, en rescate por nosotros. Entonces dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados, ¿verdad?, ¿quién no ha tenido pecado? ¿Quién no tiene pecado? Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, está ahí para todos nosotros, ¿verdad?, para limpiar y para quitar el pecado de todo aquel entonces que se acerca, ¿verdad?, con un corazón sincero ante el Señor y reconoce su falta y dice, Señor, realmente necesito que tú perdones mis faltas, mis errores. Sé que tú eres el Cristo que viniste a esta tierra, diste tu vida en la cruz, moriste, pero resucitaste al tercer día de entre los muertos, ¿ya? Luego también tenemos Isaías capítulo 2, donde encontramos Isaías capítulo 2, los siguientes versículos 10 y 12. ¿Qué dice el versículo 10 y 12 de Isaías capítulo 2? Dicen así, capítulo 10. Métete en la peña, dice, y escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Bueno, aquí también está citando, ¿verdad?, lo que leíamos cuando el Señor se manifiesta en ese día, ¿verdad?, para ir hacia con los malvados, hacia con los poderosos, hacia con los capitanes, ¿verdad?, hacia con todos los que hicieron lo malo y no quisieron entonces arrepentirse. Métete, dice, en la peña y escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, que es Jesucristo, ¿verdad? Dice, y el otro versículo era Isaías, y el 12 dice así: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Entonces, amigos y hermanos, ¿por qué esperar? ¿Por qué el hombre esa soberbia que muchas veces tenemos? Todos lo hemos tenido. Pero gracias al Señor que hemos acudido a este llamamiento santo que Él nos hizo y venimos a los pies de Jesucristo, ¿verdad?, para ahora estar bajo la sangre de Él, no sobre la sangre, sino que bajo su sangre, bajo la promesa de que Él un día, ¿verdad?, nos va a resucitar, de que Él un día nos va a dar un cuerpo glorioso semejante al que Él tiene. Y donde el Señor, ¿verdad?, ha venido para darnos vida en abundancia y vida eterna, y perdonar desde una vez y para siempre nuestros pecados, ¿ya? Así que aquí nuevamente encontramos entonces lo mismo que encontramos en Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 15 al 17. Dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido. O sea, no quedará nada.
Sigamos compartiendo entonces el tema en este día, la manifestación de Jesucristo cuando Él, ¿verdad?, retorne por segunda vez a la tierra. ¿Ya? Cuando Él venga por segunda vez, no por tercera vez ni por cuarta vez, sino cuando Él venga por segunda vez, porque el Señor viene solamente. En la Biblia encontramos dos venidas del Señor y las otras, ¿verdad?, han sido inventadas. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿verdad?, como decía Pablo ahí, que el Señor no vendría sin que antes se manifieste venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Bueno, la apostasía siempre ha existido. Y una apostasía que se ha dado en este tiempo es esto del rapto secreto, ya que, como les dije anteriormente, se empezó a predicar recién en el año 1750 después de Cristo. Según un teólogo llegó a esta conclusión de que el Señor venía por tercera vez, ¿ya?, en el año 1750, y dando entonces, en este caso, por abolido, ¿verdad?, lo que la Biblia dice y el Nuevo Testamento dice de su segundo retorno a la tierra, ¿ya? Entonces, y mucha gente se ha afirmado en estos libros sobre esta teoría de que hay una tercera venida. Y no solamente eso, sino que ahora otros que salieron ahora, hace poco, dicen que el Señor viene por cuarta vez, o sea, viene 4 veces a la tierra, ¿ya? Entonces, tenemos que tener cuidado también, ¿verdad?, y apegarnos al 100% a la Escritura, y no a lo que los hombres entonces han escrito, sino lo que realmente, lo que el Señor quiso enseñarnos a nosotros. Y esta doctrina entonces de este falso rapto secreto que se enseña, se empezó a predicar recién en el año 1833, ¿ya? Ahí se empezó a predicar esta doctrina, y que muchas iglesias, ¿verdad?, muchas religiones han adoptado esta doctrina, lo cual es totalmente antibíblica. Sigamos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos al Nuevo Testamento nuevamente. Libro de los Hechos. Está después de los Evangelios de San Juan. Ya por si alguien lo anda buscando. Libro de los Hechos, capítulo 1. Ya para que vamos avanzando. Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dicen así la palabra del Señor. Versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, dice, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el Señor se iba, y aquí aparecieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros hacia el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ya? O sea, el Señor cuando venga va a venir en una forma visible. Toda la Escritura nos habla, ¿verdad?, que el Señor viene en una forma visible, y es más, viene en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles, con trompeta de Dios, con poder y gran gloria. ¿Ya? Sigamos avanzando en la Escritura. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Aquí mismo se quita donde estábamos. Evangelio de San Juan, exactamente el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Capítulo 17, versículo 14 y 15, donde dice así la Escritura, versículos 14 y 15. Así dice el Señor Jesucristo: yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ya? Entonces el Señor en la oración, cuando oró por los apóstoles y por toda la iglesia, ¿verdad?, por todos nosotros, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ya? Eso entonces lo que el Señor dice en su palabra. Él no vino entonces para que, ni tampoco su oración fue que nos quitase a nosotros del mundo, sino que nos guardase, ¿verdad?, del mal. Ahora cuando venga, ¿verdad?, la tribulación, el Señor también nos guardará, ¿verdad?, para que nuestra fe siga intacta y confiando solamente en Él, ¿verdad?, como el soberano de todos los reyes de la tierra y como el Señor de nuestras vidas. Sigamos viendo, vamos otra vez al final de la Escritura. Vamos a ir al libro de Apocalipsis nuevamente, volviendo hacia atrás, al final de la Biblia, para que vamos avanzando, ya que nos queda muy poco. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 al 13, donde dicen así de esta forma la Escritura. Versículo 10 al 13. Pero, por cuanto dice: has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna, dice, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, dice, escribiré su nombre y el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, aquí el Señor también, ¿verdad?, está hablando de eso, del día también, ¿verdad?, que vendrá sobre los días malos, ¿verdad?, sobre la tribulación y todo eso. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que mueren en la tierra. También este versículo, ¿verdad?, este versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, también se ha tomado para afirmar también la doctrina del rapto secreto, donde dicen ellos que dice, por cuanto guarda la palabra, dice la paciencia, yo también te guardaré. Como que quieren decir, como que este versículo da a entender como que la iglesia entonces va a ser arrebatada y que va a ser guardada en los cielos, que es totalmente aquí absurdo, porque aquí en ninguna parte dice que la iglesia va a ser arrebatada y que va a ser sacada, sino que dice que Él nos guardará, ¿ya? Él nos guardará, pero no en el cielo, dice, Él entonces nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y el versículo 12 es más importante, mire, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Entonces dice, al que venciere en esos días, en los días de la gran tribulación, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, y el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ya, sigamos avanzando. Vamos a ir ahí al libro de Hebreos. Vamos a ir un poquito más atrás en la Biblia. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. ¿Qué dice aquí la Escritura? Hebreos 9, versículos 27 y 28. Dicen así. De la manera que está establecido, dice, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El versículo 28 dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por cuántas veces entonces aparecerá el Señor? ¿Por tercera vez? ¿Por cuarta vez? Entonces, ¿qué dice la Escritura y qué dicen los teólogos? ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 28? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, dice, por segunda vez, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Y dónde está la tercera vez del rapto secreto? ¿O dónde está la otra cuarta vez que inventaron ahora otros teólogos que inventaron una cuarta venida? Si el Señor viene por segunda vez, ¿ya? El Señor vino una vez, nuevamente digo, como bebé, como niño, pero ahora viene, ¿verdad?, en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles, con trompeta de Dios, ¿verdad? Viene de los cielos, con gran gloria, con gran poder, con gran estruendo de los cielos. Y aparecerá entonces por segunda vez sin relación con el pecado, ¿ya? Sigamos viendo la Escritura. San Mateo, vamos nuevamente al Evangelio del apóstol San Mateo, el capítulo 1. Ya vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 1. Si lo encontramos aquí rapidito, por favor, avancemos con la Escritura. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 23. Dice así, de esta forma: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, fue hallado que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya, hasta el versículo 23. Y todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí entonces encontramos, ¿verdad?, la primera venida del Señor Jesucristo, clara, profetizada, ¿verdad?, a través de los profetas de Dios, por ejemplo, del Antiguo Testamento, como Isaías capítulo 7, versículo 14, ya, el Salmo 138. Encontramos entonces el nacimiento del Señor, o sea, su primera venida. Y ahora la Escritura dice que vendrá por segunda vez, como terminamos recién de leer ahí en el libro de Hebreos,
¿Dónde que estamos leyendo? Sí, Hebreos capítulo 27 y 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice que el Señor vendrá entonces por segunda vez sin relación entonces con el pecado. Como dice aquí, ¿ve? Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, el Señor viene por segunda vez, pero en ninguna parte por tercera vez, ni tampoco que venga en un rapto secreto. Eso es totalmente antibíblico, ¿ya? Eso que enseñan entonces, y el Señor dice, ¿por qué? Porque el Señor no vendrá sin que antes venga, ¿verdad?, primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, es realmente complicado esto cuando la gente, ¿verdad?, deja de creer lo que está escrito en la Biblia y cree más a lo que los hombres, los teólogos, han escrito, llegando a su propia conclusión, ¿verdad?, de que según ellos encontraron ahora que el Señor viene por tercera vez, y ahora otros más iluminados dicen que el Señor viene por cuarta vez. Bendito entonces sea el nombre del Señor. Sigamos viendo la Escritura y vamos a ir al libro de Corintios, Primera de Corintios, vamos a buscar por aquí, Primera de Corintios, exactamente, vamos avanzando aquí, Primera de Corintios, ya estamos por aquí cerca, capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. Dice así la palabra del Señor. Dice el apóstol San Pablo así de esta forma: aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea, ¿cuándo va a ser esto? A la final trompeta, cuando el Señor se manifieste, ¿verdad?, desde los cielos con la gloria de su Padre, con sus santos ángeles y con trompeta de Dios. Dice, en un momento y en un abrir de ojo, en un abrir de ojo, ya, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿ya? Eso es lo que entonces la Biblia enseña, que el Señor entonces viene con trompeta de Dios, y en ninguna parte afirma que el Señor viene entonces secretamente, como le hemos estado compartiendo a través de la Escritura. Vamos a ir al libro de San Judas, que es un puro capítulo, y está cerca de Apocalipsis, está el libro de San Judas, que es un puro capítulo del libro San Judas. Aquí estamos, San Judas, que es un puro capítulo, vamos al capítulo 1, versículo 4. ¿Qué nos dice aquí este apóstol San Judas? Dice el versículo 4 así, de esta forma: porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces esto también es una advertencia también que, ¿verdad?, nos da este escritor del libro de San Judas, donde dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Toda persona, ¿verdad?, que saque algo de la Biblia y lo escriba, ¿verdad?, con lo cual la Biblia no lo pruebe, son hombres entonces, como dice aquí, hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Y esta gente muchas veces, ¿verdad?, engañan a muchos, y a muchos también llegan a la perdición. Dice, para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice así entonces San Judas. Y vamos a terminar, ya nos queda lo último, vamos a terminar con Timoteo, segunda de Timoteo. Vamos a ir aquí a segunda de Timoteo, ya para estar terminando juntamente con ustedes en este día. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 al 5, dice así de esta forma. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice entonces el apóstol San Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Nuevamente está hablando en su venida gloriosa, ¿verdad? En su manifestación, cuando Él venga, ¿verdad?, a establecer su reino aquí en la tierra. Dice, en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿ya? Y apartarán de la verdad el oído,
y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice el apóstol San Pablo a Timoteo. Entonces lo importante, ¿verdad?, es que el Señor, ¿verdad?, va a venir por segunda vez a la tierra. La manifestación entonces de Jesucristo, eso es lo que llegamos al título de día de esta palabra del Señor. Pero lo que leemos aquí en Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice, apartarán la verdad, dice el oído, y se volverán a las fábulas. Esto del rapto secreto, realmente, con todo respeto lo quiero decir, sin ofender a nadie, es una fábula. El rapto secreto es una fábula. En ninguna parte la Biblia aprueba de que la iglesia del Señor haya de ser sacada ante la tribulación. Eso es totalmente erróneo, totalmente contrario a lo que Jesús, el Señor Jesús enseñó y a lo que los apóstoles enseñaron. Es totalmente erróneo, y esta doctrina errónea se empezó a enseñar recién en el año 1750 después de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿ya? Y se dio a entender esta doctrina del rapto secreto, se dio a conocer al mundo en el año 1830 y tiene aproximadamente como 183 años de vigencia, y mucha gente ha tomado esta doctrina, ¿verdad?, la ha tomado como algo verídico, y es totalmente contrario entonces, como le digo, a lo que la Biblia comparte. Yo hoy día le he leído harto, ¿verdad?, con capítulo y con versículo le he dado toda, ¿verdad?, la cita bíblica para que usted vea y compruebe. No se deje guiar por lo que los hombres enseñan, no se deje guiar por la gente que trae un libro, ¿verdad?, y predica de un libro. Es facilito traer un libro de un teólogo y ponerse a predicar de ahí. Pero ¿por qué no vamos a la fuente más segura, más fiel, que es la Biblia? ¿Por qué no creerle entonces las palabras del Señor Jesucristo y a las palabras de los apóstoles y del apóstol San Pablo, en vez de creerle a un teólogo que fue iluminado recién, como en el año 1750, y que él descubrió que había un rapto secreto? O sea, que él descubrió que habían 3 venidas del Señor. Y no solamente eso, sino que ahora aparecieron otros que dicen que hay 4 venidas del Señor, y donde la Biblia realmente nos da a entender que hay solamente 2 venidas, ya como lo he demostrado hoy a través de esta lectura bíblica que hemos tenido juntamente con ustedes. Totalmente, ¿verdad?, responsable ante el Señor y compartiendo, ¿verdad?, la Escritura, el 100% apegado a ella, ¿ya? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, nuestro anhelo no es contender con nadie, Señor, ni ofender a nadie. Nuestro anhelo, nuestro deseo y el deseo tuyo, Señor, como decía el Señor aquí, el apóstol San Pablo, Señor, a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y que apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, y cumple tu ministerio. Señor, y eso es lo que queremos hacer conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Señor, gracias por el compartir este tema en este día. Señor, te bendecimos, te adoramos, te honramos, te glorificamos. Y esperamos, Señor, esa manifestación gloriosa cuando tú te manifiestes por segunda vez hacia con todo tu pueblo, hacia con toda la iglesia, hacia con todos los santos. Señor, gracias por esta aclaración de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén.